En México, con el obradorato, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, cayó la clase media. ¿Por qué? Porque en un país como México, la pobreza se mide con unas cifras diferentes a las que usa Claudia Sheinbaum. Para que un país como México disminuya la pobreza, el trabajador debe ganar más de 15,000 pesos mensuales. Pero como cayó en la empresa privada, ya no pueden ganar ese sueldo los trabajadores porque se van al trabajo informal, a los puestos callejeros. Y el 55% es lo que aumentó el trabajo informal, el de los puestos callejeros, por solamente el 45% de trabajos formales. Por eso en México aumentó la pobreza. Y en el último año, 400,000 empleos se perdieron. Y sumando a los que no se generaron, son más de 600,000 empleos los que faltan en México. Porque esta dictadura comunista ahuyentó a las empresas y de México se fueron la Ford de Chihuahua, la Volkswagen de Puebla, la Nissan de Aguascalientes, la Nike de León, Guanajuato, la Samsung de Tijuana, la Bimbo del Estado de México y gran cantidad de grandes empresas se han ido porque este es un régimen comunista que no quiere la empresa privada y donde implantó una reforma al Poder Judicial que no le da garantía a las empresas privadas, porque con este Poder Judicial que implantó López Obrador, que es una dictadura, las empresas no tienen seguridad en la inversión, porque en cualquier momento un juez del obradorato les crea un problema y no les da garantías de protección económica ni de ningún tipo. Por eso aumentó la pobreza. Pero Claudia Sheinbaum tramposamente usa medidas que no se aplican a México. De eso de $17 de salario al día, eso es para economías pobres. Pero para economías que eran como México, anteriormente al obradorato, no se aplicaba esa tasa, se aplicaba y se aplica otra tasa. Y el sueldo superior a 15,000 pesos, que es la que debe aplicarse a México, la ganan apenas 6 millones de personas. Porque de los 60 millones de trabajadores, solamente 6 millones, el 10% puede obtener un salario superior a 15,000 pesos mensuales. Porque la economía informal, la de los puestos callejeros que han aumentado muchísimo, no les da ese salario mensual a un trabajador de 15,000 pesos mensuales. Y los que llegan a tener un salario superior a los 15,000 pesos mensuales, que no llega ni al 6%, a 6 millones, a veces lo logran con los subsidios económicos, con las pensiones de los programas del bienestar que les dé el gobierno. Pero ni así llegan a la cifra. ¿Por qué? ¿Y por qué eso no es disminución de la pobreza? Porque es una pobreza subsidiada. Ese dinero que le da la pensión el gobierno no se lo gana el trabajador, no genera ese dinero. El dinero, el gobierno de Morena se lo roba a todo para darle esa pensión al trabajador, al ciudadano. Pero ese no es un dinero que genere riqueza, es un dinero que se gasta sin que lo haya generado el trabajador. Por eso, las dictaduras comunistas como las que tiene Morena, empobrecen a los países. ¿Por qué los empobrecen? Porque espantan, corren a la empresa privada. La corren porque las dictaduras comunistas no quieren que haya empresa privada, a las que, para que el pueblo les haga caso al gobierno, dicen que son saqueadores, ladrones, como lo que le hicieron a Ricardo Salinas del Grupo Electra, como le hacen a todas las empresas fracasan, se van del país, la inversión privada cae
En México cayó la inversión privada y la inversión pública muchísimo con el obradorato. Entonces no genera dinero México suficiente. Lo que hace es que se lo quita a todo lo que ya le había dejado el PRIAN. En los ahorros de México, que eran más de 500,000 millones de pesos, se los agarró para sus caprichos malignos de Obrador, de obras inútiles como el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, el Interoceánico, que se gasta más en mantenerlos que en el ingreso que le dan. No generan ingreso. Como ya no hay empresas privadas suficientes, porque las ha corrido la dictadura comunista, y el pueblo apoya que las corra, porque le dice que son saqueadores, pero al no haber empresa privada, el gobierno no recibe los impuestos, porque el 80% de los impuestos que recibía y recibe el gobierno viene de la empresa privada. Y con esos impuestos que recibe de la empresa privada es como le da al pueblo los programas sociales, es como hace obra pública. Pero al ya no haber, lo que hace el gobierno de Obrador, de Morena, de Claudia, es robarle el dinero a todo lo que se pueda para dar esas pensiones. Pero como no genera dinero, no genera riqueza, nada más el dinero que hay lo reparte, no genera riqueza, nada más consume la riqueza que había. A la larga ya no hay generación de dinero, no hay generación de riqueza, y el país empieza a empobrecer. Por eso con el obradorato el crecimiento económico de México fue el peor en más de 60 años, en más de 10 sexenios. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de México en el obradorato fue de 0.8%, menos del 1%, el peor en más de 50 años. Porque de Peña Nieto hacia atrás, todos los gobiernos tenían un crecimiento económico en el PIB, que es al que me refiero, del 2.4 para arriba. Y con el obradorato no se generó riqueza. No solamente lo dejó al 0.8%, sino que como dejó ya la debacle, Claudia Sheinbaum ya en el 2026 cayó al 0.6 y luego al 0.3, entrando a una recesión económica. Y ahorita empieza a levantar. Si levanta un poquito al 0.4, ya dicen que están mejorando México. Falso. Si acaso estará saliendo del desastre total, pero no está mejorando. Un país que no genera riqueza se empobrece, pero para hacer que voten por Morena, por Obrador, por Claudia Sheinbaum, regala dinero y dice muchas mentiras. Con ese regalar dinero la gente vota por los que le regalan dinero. Así pasó en Venezuela, así lo hizo Hugo Chávez, así pasa en muchas dictaduras comunistas. Creen que como el gobierno les da dinero y dice primero a los pobres, le aplauden y hasta los alaban, pero no saben que eso es momentáneo. Si México por el momento tuvo y tiene unas pensiones, es de lo que se robó y sobre todo de la deuda que generó. México con el obradorato duplicó a 20 millones de millones la deuda, a los 10 millones de millones que tenía de deuda México en 200 años. En solo 6-7 años duplicó la deuda, porque con esa deuda, con ese endeudamiento está regalando pensiones. Con ese endeudamiento brutal hizo sus obras caprichosas. Algunos dicen, está haciendo obras. Para empezar, no está haciendo obras más que unos caprichos idiotas, pero que además es con deuda. Es como si yo pido prestado, me dan 1,000 pesos y con eso yo compro algo y digo, ay, me dicen, ay, compraste esto, pero es con deuda, no es con generación de riqueza que tenga México. Ese es el problema, que ya la caída viene brutal, porque ya no hay dinero, ya se acabó el dinero, no generó riqueza, ahuyentó a la empresa privada, que es la que genera dinero, a mucha empresa privada. Y ahora, para seguir teniendo dinero para dar pensiones, le sigue robando a todo, le está robando los afores a los trabajadores, le está robando el dinero del Infonavit a los trabajadores.
le está robando a la Secretaría de Salud el presupuesto para medicinas, que como son tramposos hacen un truquito en el cual ya 900 medicamentos ya los eliminaron para que el médico no los recete y no diga que no hay, que hay desabasto. El paciente va y le recetan medicamentos que sí hay, pero que hay 900 que ya no están. De los 2000 y tantos que habían, quitaron 900. Por lo tanto, el paciente dice, sí me dieron el medicamento, no hay desabasto, pero es un truco, porque quitaron 900 medicamentos más o menos, que eran útiles, porque el gobierno no los podía comprar ni los podía tener, porque no hay dinero, pero ya aparentan que ya no hay desabasto. Pero es el truco. Con el mismo truco miden la pobreza. Cambiaron las formas de medir la pobreza para que aparecieran que hay menos pobres cuando hay más. Utilizando trucos, aparenta que ya no hay desaparecidos, porque miente Claudia Sheinbaum y porque siempre dice que todo está bien. Aparenta que no aumentó la delincuencia cuando la delincuencia con el obradorato se disparó muchísimo. Pero como Claudia Sheinbaum siempre dice que no hay delincuencia, que aumentó la corrupción muchísimo, puso el obradorato a México entre los 3 países más corruptos del mundo. Puso el obradorato a México como el país más peligroso para vivir por la delincuencia, que no contando los países en guerra. Entonces, aumentó en las 70,000 desapariciones, hubo más con el obradorato, sumando ya 133,000. Pero siempre dicen que antes había desapariciones, sí, pero no dicen que el porcentaje de desapariciones se aumentó brutalmente. Por eso la ONU ya está viendo que en México hay una crisis humanitaria de falta de derechos humanos y de desapariciones, que el gobierno intenta tapar diciendo que eran de gobiernos anteriores. Eso es mentira. Sí había desapariciones, pero no es cuestión de que hubiera o no, sino el porcentaje. 70,000 desapariciones nuevas, que ya se supo dónde están, en los campos de exterminio que puso el obradorato morenato en alianza con el crimen organizado. Peor que Hitler, campos de exterminio. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el observador empoderó a la delincuencia organizada y a través que llevaba droga a Estados Unidos, que eso a Estados Unidos no le pareció, y de esa forma logró robarse todo con una propaganda excesiva. Actualmente aquí pavimentaron una calle que son 3 callecitas, hicieron mantas de propaganda que arreglaron la calle y vino la presidenta municipal a hacer campaña con pura propaganda y una cantidad de información que pegan, y todo lo ponen con color morena, porque el ISSSTE siempre tuvo el color azul. Con ese color nació el ISSSTE, porque son servicios de salud, es el color más indicado para servicios de salud. Con ese color nació y llegó Morena y ya sus letreros son color guinda. Eso es un abuso de la propaganda, por eso se roban todo, dando pensiones, compran a la gente sin saber la gente, porque el observador dice que por Morena y el obradorato votan los más ignorantes, está grabado, lo dijo. La gente no sabe que eso es momentáneo. El dinero ya se lo acabaron. El dinero no lo generan porque ahuyentó la producción industrial a la empresa privada. Y como ya no hay dinero y como ya no pueden endeudarse más, ya está cayendo y van a empezar a quitar las pensiones hasta que llegue el momento en que quiten casi las pensiones o las den tan bajitas que no alcance. Ya de por sí la gente es más pobre porque aunque tiene una pensión, la inflación está casi al 5%, que hace que todo esté mucho más caro, y con esa pensión que reciben del gobierno les alcance menos para vivir que antes del obradorato, con el sueldo que tenía el hijo. Con ese sueldo, que era mucho más y que una inflación más baja, podían comprar más. Pero la forma en que Obrador hace las cosas se engaña
hace creer que él es el que ve por los pobres y les da dinero, pero les da dinero porque se lo roba, les da dinero pero agarra una tajada grande para él y todo su gabinete, porque Obrador ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque es un ladrón, y empoderando a los delincuentes que ya son dueños de todo el país, a los que el vendedor tiene que darles a ellos el moche para que les dé el derecho de piso, y además tiene que pagar el impuesto que le da el gobierno, y con esto Obrador se robó todo lo que ha ganado el Obradorato, la presidencia de Obrador, la presidencia de Claudia Sheinbaum, la de las gubernaturas que ganó Morena, las senadurías y diputaciones y las alcaldías o presidencias municipales, todas se las ha robado. Una o dos no, la de Tabasco, porque de ahí es Obrador, pero todo se lo ha robado de esta forma, regalando pensiones, pero destruyendo la economía de México. Dando dinero, pero es dinero que les da el crimen organizado, porque dejándolos operar, recibe el dinero que da el crimen organizado al gobierno y con eso apoyan a las campañas, con eso dan dinero a la gente, pero además con ese dinero del huachicol fiscal, que es la mayor corrupción en toda la historia de México, yo creo que de América Latina y del mundo, de más de 600,000 millones de pesos robados por el Obradorato para campañas y para enriquecerse ellos y para dar pensiones. Con eso la corrupción es brutal. Si antes había un acto corrupto con el PRIAN, por cada acto corrupto del PRIAN hay como 50 de Morena y del PT, porque todo es corrupción, todo. Diario aparecen actos de corrupción en todas las secretarías de Estado, en todos los estados del país. Ya por eso Estados Unidos ya tiene en la lista a más de 50 corruptos funcionarios o gobernadores o la presidencia y a Obrador como delincuentes en la lista negra, que los tiene que apresar según dicen ellos. Y lo hacen para salvar toda la droga que le meten a Estados Unidos los cárteles de la droga mexicana. Y está en su derecho a Estados Unidos porque le están matando a mucha gente con el fentanilo, que López Obrador decía que no se producía en México, cuando es la mentira más brutal, porque la misma Claudia Sheinbaum ya desmanteló laboratorios de fentanilo. Entonces, la economía en México está destruida. Y eso va a hacer que en poco tiempo empiecen a quitar las pensiones. Pero no solamente van a quitar las pensiones, porque como es una dictadura comunista, también van a empezar a quitar la libertad de la gente de que estudie lo que quiera, de que trabajen, le van a quitar la libertad de trabajar en lo que quiera, le van a quitar la libertad de tener la creencia, y yo soy católico, la creencia religiosa que tenga, le van a quitar, si tiene 2 casas o más, o si tiene X, le van a quitar su segunda casa, le van a quitar su negocio, buscando siempre la mentira o la forma de engañar al pueblo, que porque no paga impuestos, que por esto, para robarles todo, porque las dictaduras comunistas como la de el Obradorato y Claudia Sheinbaum no quieren la empresa privada y empobrecen a sus países. Por eso Venezuela llegó a estar súper pobre, Nicaragua, Cuba, porque entraron a una dictadura comunista. Y así está México con la dictadura comunista del Obradorato. México va en caída brutal. En poco tiempo vamos a estar igual que Venezuela, sin trabajo, sin pensiones, sin empresa. Iba a ser un desastre, pero es gradual. Lo hacen gradual para que no se den cuenta. Y todo lo que hizo Obrador fue destruir a México. Destruyó a todas las instituciones que desde el principio había dicho al diablo a las instituciones. Claro que las manda al diablo porque él es un psicópata. Un psicópata no cree en nada más que en lo que dice el psicópata. Y es un asesino porque en su gobierno aumentó el número de asesinatos a más de 200,000 en su gobierno, contra 100,000 que tuvo Felipe Calderón. O sea, el doble los tuvo Obrador, y criticaba enormemente a Calderón. Y porque Obrador es un asesino, asesinó a su hermano cuando a los 12 años, cuando tenía a él. Es un hombre que no le interesa el progreso ni el mérito, porque él no llegó ni al 8 de promedio en su carrera de ciencias políticas, que ni siquiera realmente la obtuvo legalmente porque plagió su tesis.
Y los libros que dice que ha escrito, ya reconoció que no los escribe él, se los escribe, nada más le pone su nombre. Ay, tal vez haya escrito uno o dos. Y porque es corrupto de naturaleza. Cuando él estaba, antes de ser político, trabajaba en dos lugares y en uno cobraba sin trabajar. Y cuando ya tuvo cierto poder político, les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un hueso político. Y hay la queja de muchas. Es un hombre inmoral. Pero además, toda la vez que pierde crea conflicto. Las 4 veces que perdió, 2 para Tabasco y 2 para la presidencia, argumentó un fraude que nunca existió. No hay ninguna prueba de eso. El que sí ganó y se robó todo con fraudes fue López Obrador y Morena. Todo está robado. No ha ganado nada legalmente. Y cuando dice que lo desaforaron para sacarlo de la contienda electoral, es falso. Lo desaforaron porque desacató 4 veces una orden judicial cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le ordenaba dejar de construir en el predio El Encino, y lo siguió haciendo. Entonces es un hombre que quebró la economía de México, que en el primer año de gobierno y con la pandemia hizo que 1 millón de pequeños negocios quebraran. 1 millón. Hizo que el crecimiento fuera para abajo. Aclaro, el crecimiento económico, el peor que ha tenido México, es con López Obrador, y fue desde antes de la pandemia. A finales del año 2019, el crecimiento económico con el PIB que tenía México ya era del 0%. Y la pandemia llegó a México hasta marzo, pero ya en enero ya era del 0%. Había caído del 2% del PIB al 0%. Y él decía, porque es un enfermo mental, que cuando él era opositor, que el gobierno que no creciera al 4% iba a ser un fracaso económico. Que él iba a crecer al 6%. Cuando no creció al 6%, ni al 4%, ni al 3, ni al 2, ni al 1, al 0%. ¿Y qué dijo en ese momento? Que el PIB, el crecimiento no importaba, que lo que importaba era la economía moral, o sea, la economía comunista, esa que les da dinero aparentando que ayuda a los pobres, cuando lo que hace es robarle el dinero a todo, como a los fideicomisos que destruyó, a las ONG les robó el dinero. ¿Para qué? Para con ese dinero regalar pensiones y que voten por ellos. Pero de ese dinero que agarra para dar, se roba una gran parte. Y ya el nepotismo, todos los Obrador y todos sus funcionarios se hicieron millonarios y le dieron cargos públicos a todos sus familiares. Durazo en Sonora, María Luisa Alcalde, todos a sus familiares y amigos les han dado los trabajos, cuando no debe ser así, debe ser por medio de otros procedimientos. Eso se llama nepotismo. Entonces Obrador, para poder lograr esto que logró, de tener poder, lo que hizo fue idiotizar a la gente con puras mentiras. Para eso ocupó una conferencia matutina diaria, igual que Claudia Sheinbaum, para en esa conferencia decir diario mentiras. Todo lo que hizo fueron caprichos. Caprichos como un tren, como un aeropuerto, como un todo que no sirve para nada, que le salieron el triple de caro porque además de ser corrupto y ladrón, es inepto. Todas sus obras están mal hechas, tienen continuamente desastres, choques, descarrilamientos, incendios, porque les hizo pésimamente mal. Y con eso, y gastando el dinero brutalmente en venganzas personales, como la consulta para expresidentes, para ver si los enjuiciaban o no, cuando eso no se consulta, la ley se aplica y ya. Como la revocación de mandato, fue una farsa total, en la cual él no podía hacerse propaganda y se la hizo. Entonces, eso no es una farsa. El 61% en una encuesta periodística a nivel nacional decía que quería que se fuera Obrador, y solamente el 39% que quedara. Pero en la farsa que hicieron de la revocación de mandato, que fue confirmación de mandato, fue una trampa, que se quedara, cuando no votó
votó nada más el 17% y aún así la validaron. Entonces, el problema aquí está en dos cosas: la economía destruida, y en poco tiempo estaremos súper pobres, sin trabajo, sin pensiones, nos las van a quitar, a mí no me dan, y sin empleo, porque ya no hay empresa privada, pero también sin democracia, porque implantó una dictadura. Están robándose todas las instancias que permitían una democracia. Desaparecieron propiamente al INAI, a la COFESE, a todo, y al INE lo quieren desaparecer propiamente. Y ahora ya viene lo último, el toque de gracia para una dictadura comunista asesina, que es que tu teléfono personal lo vincules al gobierno para que sepa de ti. Si de por sí la ley que aplica el gobierno de Morena, del rato, es persecución política injusta, tiránica hacia los que no están de acuerdo con Morena y con el obradorato y el Sheinbaumato, ahora con tus datos, con tu vinculación de tu teléfono celular y con tu CURP biométrica en tu INE, te van a fregar. Es una dictadura que avanza, es como un monstruo que va creciendo, porque López Obrador es el anticristo asesino. Él nació con la clave del anticristo, el 666, según el Apocalipsis. Primer 6 por el número de letras 24 que tiene su nombre, 2 más 4, otra vez 6. Por la fecha de nacimiento 13 del mes 11 de 1953, ponemos todos los números así ordenados, nos da 24. Y otra vez 2 más 4, 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras, que hace el 666. Nació con nombre, le pusieron, su primer nombre fue Manuel Andrés López Obrador, M-A-L-O, malo, que luego se lo cambió a AMLO. Y fue declarado el tirano mundial en el año 2022, con la revista Index Censorship. Fue declarada su gobierno como híbrido por instancias internacionales. ¿Qué quiere decir? Dictatorial, y ahorita lo reafirmaron con Claudia Sheinbaum, que todos los índices de gobierno que tuvo el obradorato son los peores en la historia de México. En educación cayó la prueba PISA, que mide el desempeño académico de los estudiantes en cada país. En México cayó en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora. Y con unos libros de texto porquería, que quitan propiamente las matemáticas, que quitan la ciencia, que se hacen pura campaña política diciendo la locura más grande a los niños. En sus libros de texto les ponen que le robaron la presidencia a Obrador. Eso es una locura de psicópatas, de enfermo mental. La salud cayó en el obradorato, porque la esperanza de vida, que es una medida internacional para medir la atención a la salud, en México cayó la esperanza de vida de 76 años con el PRIAN, esperanza de vida de 76 años, a 70 años con el obradorato. La destrucción ambiental es evidente. Los mantos acuíferos los están dañando, han muerto especies animales. La destrucción es brutal, y porque dejó de contratar empresas de energías limpias, prefirió el carbón para la generación de energías. Imaginen el carbón, lo más primitivo, y el petróleo, yendo contra el Pacto de París, que es evitar en el mundo que hay aumento de la contaminación. Obrador le importó poco y creó eso. Y peleándose con todo el mundo, con España, con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Panamá, con Suiza, con Israel, con Ucrania, con Estados Unidos. Es un enfermo mental, es un hombre que desde que nació ha generado odio, el hombre más peleonero y conflictivo. Y es célebre por sus palabras que ha dicho:
cosas que un presidente no debe tener. En la escena pública puso apodos como Chachalaca a Fox, Borolas a Felipe Calderón, Canallín a Anaya, Innombrable a Carlos Salinas, machuchones, matraqueros, sopilotes, pura lenguaje de un hombre vulgar que no tenía la presencia de un presidente, que se engañó al pueblo de México y que destruyó a México. Todas las instituciones destruyó lo más que pudo. Primero por venganza y por maldad y por un modelo comunista. Que no es comunista, claro que sí, está unido al Foro de Sao Paulo, el foro que implantó el loco de Lula da Silva, otro ponzoñoso endemoniado, para implantar el comunismo en América Latina, y fue de esa forma como Venezuela, Nicaragua, México y otros más entraron al comunismo, Bolivia con Evo Morales, apoyados por el Foro de Sao Paulo. Claro que es comunista. Y ahora está poniendo Claudia Sheinbaum en riesgo, y Obrador, la relación con Estados Unidos. México a Estados Unidos con el tratado de el Telecan, que ahora es el TEMEC, pero es el Telecan, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lo implantó el PRI con Carlos Salinas, fue el mayor beneficio para México, en la historia de México. Ha beneficiado mucho porque la economía de México en la exportación depende del 80% con Estados Unidos. Y si México sigue provocando a Estados Unidos, se va a perder el TEMEC, y eso me va a llevar a la desgracia total. Porque Obrador es un enfermo mental, es un comunista asesino, si asesinó a su hermano y empoderó a los delincuentes asesinos, a los que descaradamente les dice a ellos abrazos, no balazos, y a los que se les encuentra con muchas fotos conviviendo con el Chapo Guzmán, el mayor delincuente, igual que Claudia Sheinbaum conviviendo con el Chapo Guzmán, con la mamá del Chapo, que fue a visitarla 8 veces a Badiraguato. La alianza con el narco es evidente, por eso Estados Unidos dice, no queremos un narcogobierno comunista en relación con nosotros. Y por eso, ojalá y aprecie y destruya a ese gobierno de Morena, no a México. No está contra México, está contra esa dictadura morenista, comunista, asesina, aliada a los cárteles de la droga, que están perjudicando a México. Entonces, inicié hablando de la economía porque es lo más importante. Si fue el peor crecimiento económico en la historia de México, el Obradorato, quiere decir que fue el peor gobierno. Si fue la destrucción de la democracia para implantar una dictadura que culminó con su reforma al Poder Judicial, donde los jueces ya no son jueces, son arrastrados morenistas, que no saben ni leer, que no saben de leyes, que no tienen experiencia, pero los puso ahí, y con la creación, la generación de odio permanente, como nunca había tenido odio México, entre las familias se pelean, se dejan de hablar. Y cómo el clima de odio que generó Obrador en México es enorme. Y con otros países del mundo. Porque es un hombre maligno, enfermo mental. Es un psicópata, el anticristo, y que le dejó a Claudia Sheinbaum, otra mujer que no ganó la presidencia, no la ganó. Porque hizo campaña mucho tiempo antes, 3 años antes. Porque fue financiada por el crimen organizado, porque Obrador se metió descaradamente en todos los procesos electorales para gubernaturas y la presidencia. Nada de eso lo ganaron legalmente. Porque ni aún así, y por una propaganda brutal de 1 a 1000 propagandas de Morena por una del PRIAN. Y todo lo pintan de guinda, y en todo hacen propaganda. Así se robó todo. Y dando pensiones que se las van a quitar, pero empobreciendo a México y endeudándolo. Y con ese legado, México va en caída total. Pero están cada vez aumentando la dictadura, quitándonos la posibilidad de defendernos. Y ya con la vinculación de tu teléfono celular al gobierno, nos acabamos de fregar. Al rato viene lo que hacen los tiranos, que ya es una tirana Claudia Sheinbaum y Obrador, pero al rato van a empezar a ver
asesinatos descarados como ya los hay contra los opositores. ¿Y dónde se ve la dictadura? En que el huachicol fiscal, dirigido por Mario Delgado y Adán Augusto de Morena, que es lo peor que ha pasado, ya le dieron carpetazo, ya lo olvidaron. Por eso pusieron una horrible y apestosa ratera, Ernestina Godoy, como fiscal, para que le diera carpetazo a todos los casos de corrupción que tiene el morenato y el obradorato, les dan cierre. Pero persiguen y le inventan culpas a todo mundo. Por eso es lo peor que le ha pasado a México. Se cumplió lo que se decía. Obrador es un peligro para México. Con creces rebasó eso, porque es un peligro para la humanidad. Porque él está queriéndose aliar con otros dictadores comunistas terribles para acabar con la humanidad y apoyando a los terroristas musulmanes, el obradorato. A eso vamos a llegar. Si es que no reaccionamos y sacamos a Morena y encarcelamos a todos los morenistas corruptos, desde Obrador hasta Arturo Ávila y Epigmenio Ibarra y Mario Delgado y todos los gobernadores de los estados que gobierna Morena, y a Obrador y a Claudia Sheinbaum y a todos los del gabinete, si no lo hacemos y no vamos con la dictadura morenista, nos vamos a ir a la fregada. De momento se ve como que estamos bien con los datos mentirosos y los cambios de medición que hace Morena para aparentar algo y dando una pensión que te la van a quitar. Porque a los gobiernos anteriores también te daban pensiones en efectivo, pero sobre todo los beneficios estaban en no perjudicar a todos los servicios, en que hubiera crecimiento económico, en que hubiera garantías. De este país maravilloso que tenemos, aunque ya Morena destruyó mucho, lo creó el PRI y el PAN. Es un país maravilloso, era un país que con López Portillo en 1982 fue la economía número 8, mejor economía, la número 8 del mundo, con el PRI. Y con Vicente Fox del PAN llegamos a ser la economía también, con López Portillo la 9, y con Vicente Fox llegamos a ser la economía número 8 del mundo, la mejor octava economía del mundo con el PAN. Y el PAN puso las pensiones a adultos mayores en todo el país con Vicente Fox, pero le empezó con la que se llamaba 70 años y más, y que le iba a ir mejor, ampliando, pero sin endeudar al país, sin destruir la economía, sin ahuyentar a la empresa privada, lo iba a ir haciendo. Pero llegó Obrador a destruir todo para robarse el dinero, regalar dinero, que votaran por todo por Morena, para que le aplaudieran y para que se enriqueciera. Como nunca, es un ladrón. Es un ladrón que en lugar de comprar medicinas se construyó 2 estadios de béisbol, que ahora en Palenque, donde vive, puso un parque, un hospital, una base de la Guardia Nacional. Todo lo mejoró porque solo para él es un enfermo mental, es un psicópata que engaña al pueblo para que voten por él y los muy idiotizados le creen. Han visto que diario aparecen fracasos, desastres con las obras del obradorato, actos de corrupción que diario aparecen y ya están idiotizados, ya no los quieren ver, porque los idiotizó tanto que ya no razonan los seguidores de Obrador, por más pruebas que vean. Y antes decía Obrador que el PRIAN era ratero y ellos no. Cuando se demostró que también robaban los de Morena, dijo, bueno, robamos, pero los del PRIAN robaban más. Cuando se comprobó que los que roban más son los de Morena, pero al 1000 por 1, ahora, bueno, robamos, pero hacemos obra pública. Cuando se comprobó que la obra pública es con un endeudamiento, con un robo y que son pésimas obras, ahora dicen que no importa, pero teníamos buena intención. Y por culpa del gobierno anterior o del mundo nos salen mal. No, le salió muy bien la coartada de enriquecerse, de robarse todos los cargos y de engañar al pueblo que ya está idiotizado, los seguidores de Morena y del obradorato.